pues defender a personas que hoy están en la cárcel, que tienen fincados delitos, y yo creo que eso es indefendible. No, doctora, me refiero, Ahora, perdón, acoto. No me refiero a que sean inocentes, me refiero a que en sexenios anteriores se hablaba mucho de combate a la corrupción, pero nunca vimos que el poder, que la justicia alcanzara a personas pues de las ahorita que sí se está evidentemente- viendo. Ahora, ¿cuál es el problema? No, Mejor vamos a hablar no, del no, problema. operativo. Lo que digo es que no solamente, que es un cambio de paradigma positivo. No, es que tu planteamiento no fue positivo, fue en todo momento decir el operativo, pues ahora parece que es la manera que se tiene de hacer lo que digo autoritarismo. es que Es un problema muy añejo. De hecho, el michoacanazo no podemos pasar de olvidar Michoacanazo cruzó que por el empezó, escritorio del presidente. pero empezó justamente con la revisión de los alcaldes de la región de Tierra Caliente. Así es la definición. Un partido político es la asociación de hombres y mujeres que persiguen el poder público temporal. Y el objetivo del poder es conservar el poder. Claro. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Panorama 360 con un análisis desde todos los ángulos. Como cada noche de miércoles, para mí es un honor presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión y con quienes compartimos micrófonos. Mi compañera, colega y amiga, doctora Michelle Onofre. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches, un gusto para mí estar con ustedes con análisis sobre temas diversos. Siguen pasando muchas cosas y aquí las vamos a ir analizando. Por supuesto, la agenda está interesante esta noche. Por supuesto, también a mi compañero, colega y amigo Pedro Tonantzin. Pedro, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buena noche y por supuesto muy contento de estar con todos ustedes, compartir esta mesa de debate. Gracias, Pedro. Y también agradecer que haya aceptado la invitación a participar en esta mesa de Panorama 360 a nuestro colega, compañero y también amigo, maestro Arturo Aguirre. Maestro, buenas noches. Me da mucho gusto saludarles una vez más. Gracias por invitarme. Bienvenido, maestro, y muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias también al equipo de producción que hace posible que cada semana esta imagen y este audio lleguen directamente hasta sus dispositivos móviles para que puedan pues, compartir con nosotros estas opiniones en Panorama 360. Hay un tema pues, que tiene sus aristas, sus elementos bastante lamentables, trágicos incluso, el denominado operativo u operación Enjambre, esta que llevó a la detención de varios servidores públicos. Hay quien dice que detrás de esta detención, que seguramente han visto en las noticias, hay un trabajo de inteligencia de varios meses. Ahorita platicaremos si coincidimos en que sea así o, desde mi punto de vista, y de una vez lo pongo en la mesa, para mí más bien obedece a una nueva forma de ejercer el poder y de buscar procuración de justicia y de aplicar seguridad pública, que creo que sí pasa por una nueva forma de administración que necesariamente tiene que ver con el gobierno federal, con el gobierno de Claudia Sheinbaum, y luego de que analicemos esta operación Enjambre, si les parece, podemos aterrizar a Morelos, donde también ha habido servidores públicos que han sido detenidos, señalados, y yo opino, y lo pongo ya en la mesa, que esto obedece a una nueva forma de hacer política en materia de seguridad pública en el Estado, que más o menos es caiga quien caiga. ¿Coinciden o realmente es un trabajo de aplicación de la ley como tal? Y únicamente, doctor. Me parece que yo no coincido con tu juicio de valor. ¿Por qué? Porque sería pues defender a personas que hoy están en la cárcel, que tienen fincados delitos, y yo creo que eso es indefendible. No, doctora, me refiero, Ahora, perdón, acoto. No me refiero a que sean inocentes, me refiero a que en sexenios anteriores se hablaba mucho de combate a la corrupción, pero nunca vimos que el poder, que la justicia alcanzara a personas pues de las ahorita que sí se está evidentemente- viendo. Ahora, ¿cuál es el problema? No, Mejor no, vamos a no, hablar no, del no, problema. operativo. Lo que digo es que no solamente, que es un cambio de paradigma positivo. No, es que tu planteamiento no fue positivo, fue en todo momento decir el operativo, pues ahora parece que es la manera que se tiene de hacer Lo que digo autoritarismo. es que si no pasara por la decisión de autoridades de primer nivel en este país, esto no ocurriría. Es decir, hoy se está como una especie de Pero es que liberando sí ha pasado, y es haya un- justicia. Y es un problema muy añejo. De hecho, el michoacanazo no podemos pasar olvidar Michoacanazo cruzó que por el empezó, escritorio del presidente. pero empezó justamente con la revisión de los alcaldes de la región de Tierra Caliente, porque sabían que estaban lo digo involucrados de en forma positiva, la delincuencia. A ver, vamos desde el principio. Bueno, este operativo Enjambre, operación Enjambre, que se ha hablado mucho durante los últimos días, resulta muy relevante lo que va de este sexenio, porque sí es el decir, hay en este momento una estrategia distinta que permite entonces que pues el abrazo no balazos se vaya dejando un poco de lado y sobre todo dentro de lo que marca Claudia Sheinbaum como estrategia de seguridad es, como todos sabemos, el tema de ir a las causas, pero también que hay un combate real a la impunidad. Si en México no se combate la impunidad, pues entonces
pues no está cumpliendo su función el Estado, ¿no? No hay personas que son perseguidas por delitos y que llegan a tener una sanción. Me parece entonces que lo que se establece en el Estado de México a partir de estos municipios, donde sabemos hay directores de la policía que incumplen sus funciones, que son infieles a sus funciones y que terminan entonces siendo detenidos a partir de carpetas de investigación. Yo en esta parte me gustaría comentar que lo que muestra el operativo Enjambre es, uno, que sí hay coordinación, es decir, hay coordinación entre la Guardia Nacional, entre lo que hoy es la Secretaría de Seguridad que encabeza Omar García Harfuch, todas aquellas personas que decían, oye, pero pues es que no va a tener García Harfuch con qué operar porque no le dejaron policía. Pues es que sí se está coordinando tanto con Sedena, lo mismo con la Secretaría de Marina y por supuesto con la Guardia Nacional, ¿no? Otra que es muy importante, que sí hay coordinación respecto a que esto no se en decir aquí está la carpeta de investigación, sino que la Fiscalía del Estado de México, Fiscalía General de la República, hagan su función, que eso sería muy importante, y sobre todo que se judicialice. Es decir, a diferencia, y yo no podría compararlo con el tema del Michoacanazo, porque hay una diferencia muy clara. Cuando fue el operativo del Michoacanazo, se dijo que pues había detenidos. Todos ellos, por cierto, salieron. El que más tardó fueron 18 meses. No, pero ojo, espérame, justo por eso voy a hacer la diferencia. En el caso de los 18 meses que tardó, el que más tiempo estuvo en el Michoacanazo, pues fue porque no había órdenes de aprehensión. Cuando se da el operativo, van y dicen que se den flagrancia. Aquí no. Aquí no. Aquí hubo órdenes de aprehensión, es decir, el primer paso se ha cumplido. Sí hay elementos que hacen parecer que se cometieron delitos que, ojo, además no son cualquier delito. Secuestro, extorsiones, bueno, la alcaldesa, 2 homicidios. Entonces, son delitos graves, se pone el énfasis y hay órdenes de aprehensión. ¿Qué quiere decir esto? Que ha pasado por el Poder Judicial también. Entonces, ¿qué tiene que seguir? Pues que se desahogue el proceso. Hay 7 personas que todavía se encuentran prófugas, pero sí quisiera dejar muy en claro que, a diferencia de lo que fue el Michoacanazo, que claro que fue una medida que se optó desde la Presidencia de la República, hoy se está mostrando que sí hay un por qué se tuvo que detener a estas personas. Y el mensaje tiene que ser muy claro para todos los demás, incluso para gobernadores. Si hay cosas que se estén haciendo mal, pues tienen que partir de la inteligencia que hoy, esa es la supersecretaría que tiene Omar García Harfuch, ¿no? O sea, vamos a hacer labores de inteligencia que podrán entonces llegar hacia todos lados, con independencia de que se pueda leer, es que si hay un gobierno que es opositor, entonces cuidado con esto. No, pues aquí estamos hablando de diversidad de funcionarios que tienen que llegar a rendir cuentas ante la justicia. Lo que yo decía es que esta operación tiene 20 meses. Estas personas detenidas no comenzaron a delinquir hace 3 meses. Delinquen desde hace varios meses y hace varios meses... desde hace varios años. Y hace varios años no pasó nada. ¿Por qué? Porque había, si no la orden, el impedimento, el acuerdo político de dejar hacer. Ese es mi punto. O sea, hoy, efectivamente, todo lo positivo, coincido con la doctora Michelle Onofre. Qué bueno que se estén deteniendo. Ojalá que las fiscalías lleven a cabo un trabajo eficiente, insisto, no como en Morelos, que también aquí recientemente hemos visto la detención de políticos, incluso algunos de ellos aliados por sus siglas, por su logo, a la 4T, que han sido detenidos. Ya platicaremos ahorita del caso de la zona sur del estado de Morelos, donde fue detenida la tesorera, ¿no? Y que se le presenta ya a la Fiscalía, Zona Oriente, por cargos muy sencillos, digamos, que seguramente podrían derivar en su libertad. Aquí no, aquí me parece que estamos viendo una estrategia bien armada. Mi punto es que la estamos viendo ahora porque ya hay una especie de liberación, de decirle a las policías o a la policía de Harfuch, actúa contra quien sea, cosa que el sexenio pasado y el antepasado no vimos. Sabían todos que había una operación, una vinculación de políticos, de servidores públicos con la delincuencia organizada y simplemente dejaban hacer. No pasaba nada. Por ahí alguna detención o 2, pero no un operativo como este. Yo espero que esta situación se aplique en todo el país, no solo en el Estado de México, sino en Guerrero, no se diga, ¿no? Donde por supuesto que hay servidores públicos vinculados y lo hemos visto. En Taxco está detenido el jefe de la policía, está detenido otro funcionario municipal. Para mí, en términos generales, de manera positiva, habla de una nueva estrategia que sí va no solamente a combatir las causas de la delincuencia, que eso puede durar años en disminuir la pobreza, en generar oportunidades, que debe hacerse, pero no es inmediato. En cambio, esto, quitar del servicio público a personas que están trabajando con el crimen organizado,
esto sí reditúa en el corto plazo a que incluso los otros que se sabían impunes digan, ya vienen. Esto no lo vimos en el sexenio pasado ni antepasado, insisto, lo estamos viendo a partir de esta administración con esta estrategia de seguridad, para mí muy buena, que necesariamente cruza por la aprobación de la Presidenta de la República para que las autoridades de seguridad pública ahora sí actúen. Ese es mi punto. Yo lo que diría es que efectivamente lo que estamos viendo es una estrategia que lleva un acompañamiento de una pues preparación mucho más elaborada que lo que fue el michoacanazo, pero no perdamos de vista que también de manera paralela está otro elemento que está jugando y que me parece que es determinante. El hecho de que por primera vez se esté dando un proceso de renovación y de vigilancia bajo lupa del Poder Judicial. Entonces, Claro. si algo pasó en el michoacanazo, es que teníamos jueces que estaban dispuestos a liberar a quien sea por lo que fuera, por una lana. Había jueces que incluso se especializaban, se han distinguido por defender a capos de la droga y que algunos de ellos incluso fueron exhibidos en varias publicaciones, en el Universal, en varios periódicos, que eran jueces que incluso se daban un trato de príncipes con una cantidad que no les daba incluso pena decir la cantidad de posesiones que tenían. Hoy están pasando por un momento muy distinto al que se dio en el momento del michoacanazo. Como bien dices, en aquel momento se habló casi de 26 detenidos, solamente uno se le fue prófugo, el presidente municipal de Nuevo Urecho, que ese jamás lo detuvieron. Y de ahí en fuera, como bien lo refiere la doctora, todos los alcaldes que fueron detenidos, el de Apatzingán, Nueva Italia, Tecaltepec, Arteaga, Uruapan, todos absolutamente, y hay de todo, del PRD, PRI, PAN, detenidos. Sí, pero no fue planeado, no fue una estrategia con inteligencia. Todos ellos quedaron en libertad. Hubo incluso jueces que fueron detenidos y procesados que alcanzaron su libertad, funcionarios estatales del gobierno de Leonel Godoy, entonces del PRD, fueron liberados. El punto es, y me parece que es lo más importante, como bien lo dice la doctora, hay un trabajo de inteligencia. Esperemos que efectivamente el trabajo de inteligencia rinda frutos y haya no solamente las detenciones, sino también que al momento de que sean judicializados, estas personas no puedan volver a salir a la calle. Si hay un mensaje desde mi punto de vista muy débil ante la situación caótica que vive el país. En Sinaloa, no hace poco, estábamos siendo testigos de que prácticamente el crimen organizado se dedicó toda la noche y madrugada a destruir las videocámaras de vigilancia, que es un elemento esencial el día de hoy. Decían, es que cómo podemos suplir la ineficiencia primero y después poco personal operativo que existe en las calles de policías, pues con tecnología. No va a haber otra, o sea, no hay otra forma de suplirlo que con la tecnología. Yo creo que eso es lo que de hoy en adelante va a pues redituar justamente en estos trabajos que se tienen que hacer para poder solventar, presentar ante un juez, llevar pruebas. Y hoy el crimen tiene muy claro que las videocámaras están siendo muy molestas. Claro. Porque están grabando todo, hay cámaras en muchas partes, todo mundo porta un celular, todo mundo ya tiene una cultura de grabar cualquier hecho que esté presenciando, y esto ha resultado muy incómodo para los delincuentes. Por supuesto que las videocámaras están siendo un objetivo para ellos, y qué bueno que se dé este proceso de vigilancia, de inteligencia y de detención, pero yo insisto, habría que ver si en los próximos días son capaces de sostenerlo ante un juez que evidentemente no va a estar en las mismas condiciones del 2009, cuando se da el michoacanazo, y que hoy el Poder Judicial está siendo vigilado justamente por la eficiencia que pueda tener o no en un caso como de esta dimensión. El asunto de que si los funcionarios públicos municipales o estatales o federales están inmiscuidos o no con la delincuencia, yo creo que nos queda claro. Incluso hubo una declaración el pasado fin de semana con el obispo y hoy presidente del episcopado que dijo, pero por supuesto todos tenemos clarísimo que los alcaldes están involucrados con el crimen organizado. ¿Cuántos? Eso es una tarea que tiene que realizar la Fiscalía del Estado, los órganos de inteligencia, pero por supuesto que yo no creo que en este momento de los 36
alcaldes que tenemos en el estado de Morelos, no haya varios de ellos que estén involucrados con el crimen organizado. Por supuesto. Y maestro, la pinza de todo esto, doctora, se cierra en la Fiscalía de los Estados o de la República cuando son delitos federales. Si bien las policías pueden gestionar, no alguna autoridad civil, la orden de aprehensión, como se han llevado a cabo estas detenciones, si cuando son detenidos, presentados ante la gente del Ministerio Público, la imputación ya oficial que se hace es por delitos diversos o distintos a los graves, como el delito de homicidio, secuestro o extorsión, y son simplemente presentados ante un juez señalados de cometer el delito de narcomenudeo o de haber tenido 10 dosis, o en lugar de ponerles que fueron encontrados con un arma larga, una AK-47, son encontrados con una calibre 22, eso merma el trabajo y el esfuerzo además de las autoridades policíacas, que como lo ha dicho Pedro, son quienes se rifan para ir en el operativo y poder ser recibidos incluso a balazos, ¿no? Vimos esta imagen de este mando policíaco que se quita la vida lamentablemente. Por un lado, me parece que es una imagen que representa este operativo o esta nueva forma, insisto, de aplicar la justicia o la seguridad pública, que es, pues hoy quien se está quitando la vida es un policía acusado, señalado de participar con el crimen organizado. Digo, es un mensaje distinto a cuando vemos a las tienditas encerradas en rejas, por ejemplo, perdiendo derechos y libertades por la operación de la delincuencia, ¿no? Me parece que es poner los papeles al revés, pero bueno. Y que, insisto, cuando las fiscalías, como la de Morelos, que quiero que toquemos el tema, no pone a disposición de los detenidos con delitos graves, pues cualquier abogado, ustedes lo saben, es más fácil que saque a una persona sin importar los señalamientos o las sospechas que haya sobre ello. Lo que importa es, en este caso, la puesta a disposición. Bien. Yo, antes de contestar tu pregunta, sí me gustaría hacer una acotación con respecto a que todo régimen debe legitimarse a través de actos de autoridad. Claro. Estamos a menos de los 100 primeros días del ejercicio gubernamental de Claudia Sheinbaum. Y esto me parece que es un buen mensaje, desde mi opinión, para mencionar que primero que hay coordinación entre las fuerzas que están dedicadas al combate al crimen organizado y la seguridad pública y la seguridad nacional. Mencionaba Omar García Harfuch que se debió también en gran parte al trabajo que realiza el Centro Nacional de Inteligencia, que sustituye al CISEN. Y en este caso, esto es algo muy importante, porque fíjate que hay algo que, si ustedes me permiten, yo quiero poner a consideración: el sentido común en la administración pública federal. Un libro que escribió el contador Carlos Capetillo, de Yucatán, que fue delegado del IMSS aquí en Morelos. Y él mencionaba que precisamente una de las cuestiones importantes era establecer el sentido común desde la seguridad. Y esto menciono porque de los casi 2.500 municipios, si uno va al municipio, la gente sabe quién de repente se dedica a cuestiones no tan éticas, así lo voy a mencionar. Y cómo la gente sabe, y el aparato de gobierno municipal, estatal y federal lo desconoce. Quiere decir que o no hace bien su trabajo de inteligencia, o está siendo omiso, o está siendo cómplice. Entonces, esto es algo muy importante que debemos considerar, porque desde mi punto de vista se está mandando un nuevo mensaje de que las cosas van a cambiar con respecto al trato hacia las personas que están delinquiendo, claro, de manera individual o de manera colectiva. Y esto es algo muy importante porque pues hemos visto que la estrategia del anterior régimen no dio resultado, desde el número de casi 200,000 homicidios y bueno, una secuela de situaciones que atentaban contra el derecho a la vida de todos los ciudadanos mexicanos y de sus bienes también. Entonces considero yo que este es el primer punto fundamental, el nuevo mensaje de nueva forma de procurar seguridad a los ciudadanos. Yo creo que hay varios que quisiera abordar a partir de lo que comenta, específicamente hablando de estos temas de legitimidad. Lo que hemos visto en el sexenio de Claudia Sheinbaum, que pues no ha llegado ni a los 100 días, ¿no? Acabamos de pasar prácticamente por estos meses y que han sido, pareciera, años por todas las cosas que han transcurrido, ¿no? Desde los temas de la reforma al Poder Judicial, las reformas que vinieron, porque hablamos mucho de la reforma al Poder Judicial,
pero ha habido muchísimas reformas en este tiempo. Una de ellas es justamente este tema de la seguridad, ¿no? El dotar de mayores facultades a esa secretaría que tiene Omar García Harfuch y que con ese tipo de operativos queda claro que pues sí es él quien coordina, quien está al frente o a cargo de esa Estrategia Nacional de Seguridad. Ese incluso termina siendo unánime entre los legisladores. Entonces, pues es un voto de confianza que hoy se empieza a traducir pues en algunos resultados, ¿no? Claro que hay muchísimas otras cosas que también tendrían que ir abonando. Por ejemplo, pues en términos de esto que se comenta sobre la legitimidad, ¿no? La carta a Donald Trump es, por supuesto, una de las respuestas que también se está mandando en estos momentos. O sea, ha habido muchísimos problemas que atraviesa el gobierno federal y que tiene que ir en este momento solventando. Un poquito más adelante quisiera detenerme en ese caso. Pero respecto a cómo se aterriza, que es lo que tú comentabas, para los estados, es un mensaje claro, o sea, te lo digo, Juan, para que lo entienda Pedro, ¿no? Claro que es el momento en el que los estados tienen que empezar a ver y sobre todo, pues hay que, como dice el dicho, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, porque en el estado de Morelos me parece que con esta conferencia que se dio durante la semana en términos de seguridad, bien en el hecho de que se informe a la ciudadanía, ¿no? Y se diga, estas son las personas que se han logrado detener. Claro que intentan crear una percepción de que hay pues al menos un combate a la delincuencia, de que se están rindiendo los primeros resultados. A mí me llama mucho la atención que en esta mesa estuvieran todos. El comandante Henares de la Fiscalía General del Estado. Es decir, pues ya estamos trabajando en conjunto. De hecho, el primer mensaje que lanza Juan Salgado Brito como secretario de Gobierno es, estamos trabajando, estamos confiando unos en los otros. Y ese es un mensaje muy importante, muy contundente en que, pues sí o sí, se tiene que avanzar. Basta de politiquería, avancen, porque si no se puede hacer las remociones correspondientes, pues entonces pónganse a trabajar. Ahora, me parece que ya cuando lo aterriza, y es muy importante lo que dijo el secretario Urrutia, de cuando le hacen la pregunta justamente de este operativo, ¿no? ¿Cómo podría aterrizarse o si en algún momento se podría aterrizar en el estado de Morelos? Y dice, pues tenemos investigaciones en la zona sur. O sea, ya te empieza a decir por dónde, ¿no? Porque no estamos hablando del caso reciente de Temuac, sino empezar a ver, le preguntan específicamente a Macusac, ¿no? Se sabe que pues hay problemas también con algunos gobiernos de la zona sur que vendrán a partir del próximo año y entonces es muy importante esa declaración porque quiere decir que sí, que desde este momento pues ya hay algunos indicios que pudieran hacer presumir, ahora el asunto pues es que puedan ser llevados ante la justicia realmente, ¿no? Y que estas investigaciones se traduzcan pues en operativos y sobre todo en que en algún momento esto logre disminuir los problemas de corrupción, de impunidad y todos esos que ya conocemos. Claro, es Y importante. lo dijo de manera puntual, solamente para acotar lo que dice la doctora Michelle Onofre y que me parece que es muy importante destacar. Dice de manera puntual, no nos es ajeno el operativo Enjambre, porque aquí hay investigaciones que nos conducen que efectivamente hay liga con estos, hay un nexo con estas células delictivas que estaban operando en el Estado de México y también en otros estados que se relacionan con el Estado de Morelos. Y da un hecho muy puntual al decir que hay una célula de la Unión de Tepito que está haciendo operaciones delictivas. Dice él en el sur del estado de Morelos. Yo no creo que sea en el sur del estado de Morelos. Yo creo que la célula delictiva de la Unión de Tepito que hemos identificado claramente que está operando es en la ciudad de Cuautla, donde, por cierto, la situación del cobro de piso, de la extorsión, no tiene precedentes como, bueno, ya lo vimos recientemente en el caso de Puente de Isla, está tan avanzado que lograron meterse con una transnacional, que yo creo que es algo que incluso los capos de Sinaloa No han logrado. no han logrado, o sea, no han logrado justamente meterse con las transnacionales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Se meten con independientes, con empresas pequeñas, porque establecen términos de una especie de diálogo para poder, o acuerdos más bien dicho, para que puedan subsistir estas empresas y a la vez ellos también recibir este impuesto del crimen organizado, la extorsión, para que puedan seguir conviviendo ambos, la empresa lícita y la empresa ilícita de los criminales. Yo de eso sí creo que efectivamente lo que dijeron el día lunes es muy importante destacar. Sin embargo, yo insistiría, no es nuevo lo del operativo Enjambre, no es nuevo, no nos sorprenden con que nos digan
hay 30 o 20 alcaldes en el estado de Morelos vinculados con el crimen organizado, yo creo que nadie de los que estamos aquí en esta mesa estaríamos, ¿cómo puede ser? Estamos sorprendidos. Jamás nos lo hubiéramos imaginado. Yo creo que no. Yo creo que lo interesante de esto, vuelvo a insistir y pongo el énfasis en lo que ha dicho la doctora, es justamente que hay un trabajo de inteligencia que esperamos que en esta ocasión, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros años, efectivamente estos servidores públicos que traicionaron a los ciudadanos sean llevados ante un juez y que paguen por lo que hicieron. No solamente por delinquir, sino por también traicionar la voluntad de los ciudadanos al haber establecido esta confianza de haberles dado el voto para que pudieran ocupar esos cargos. No es políticamente correcto lo que voy a opinar, pero ¿cómo saber cuando un operativo es en serio o cuando la estrategia de seguridad es en serio y no solamente una pantalla o, aunque quiera tener las intenciones de ser serio, no hay los elementos suficientes? Insisto, es una tragedia. Cuando un policía le están leyendo sus derechos previo a ser detenido y decide quitarse la vida, me parece que eso habla de la seriedad con la que se está llevando un operativo. Qué mal que no hubo la estrategia necesaria para evitar que esto ocurriera, ¿no? Que se quitara la vida, le piden que entregue su arma de cargo y en ese momento aprovecha para privarse de la vida. Y me parece que eso es un ejemplo de que es un mando policíaco que sabe que no es una estrategia nada más mediática o de que están viendo a quién detienen y que, como pasó con el michoacanazo, en varios meses va a salir, ¿no? Porque efectivamente le están leyendo los derechos porque es una orden de aprehensión la que se está ejecutando. Me parece que esa es la diferencia de estrategia. Insisto, en Morelos me parece que no hemos visto eso. ¿Por qué? Porque aunque estén diciendo que la Fiscalía está trabajando de la mano, pues su titular no entiende que no funciona. Ya la gobernadora lo ha reiterado, ¿no? Uriel Carmona debe retirarse del cargo. No han encontrado la forma, me parece muy grave que no encuentren la forma, este grupo político de Morena y sus aliados, de separar del cargo a un elemento que desde campaña, desde el sexenio pasado, se vino señalando sus deficiencias. Y yo lo he dicho en otros espacios, no solamente político, o sea, no solamente con el tema político de que pertenece Uriel Carmona al grupo adversario, a Morena, ¿no? Sino por los resultados reales en la cotidianidad que da en la Procuración de Justicia, las cientos de víctimas que son revictimizadas cuando buscan la atención de la Fiscalía General del Estado. Me parece que esos deberían ser elementos suficientes para que las y los diputados del Congreso de Morelos, insisto una vez más, por lo menos estuvieran analizando de manera seria la permanencia y el trabajo de Uriel Carmona. Esto no ha pasado. Oye, ¿Hasta dónde llega el poder de Uriel Carmona? Justo en esto que comentas, yo tendría solo 2 puntos, ¿no? El primero, creo que los resultados pues los tendremos que ver al tiempo. Se ha mencionado el michoacanazo, que pues fue un asunto muy político, ¿no? Seguramente, sí, muy mal armado, sexenio de Felipe Calderón, pero incluso el mismo García Harfuch en la Ciudad de México, que una de las primeras acciones que toman pues son estos operativos Tepito, ¿no? Contra el cártel específicamente, y que tampoco terminan en muy buenos resultados. ¿Por qué? Pues porque tampoco tenían órdenes de aprehensión. O sea, sí pareciera que hoy se ha preocupado mucho más por cómo se iba a ir avanzando durante el proceso. ¿En qué va a terminar? Pues eso ya lo tendremos que ir viendo, ¿no? Y esta segunda parte, fíjate que a mí lo que no me encantó en la conferencia es que solamente hable, a pesar de que tiene representación de todos, solamente hable gobierno del Estado. ¿Por qué? Los señalamientos eran puntuales, porque deja que preguntaran. Había señalamientos entre los mismos compañeros de los medios de comunicación, ¿no? Están estas puestas a disposición, son prácticamente iguales, entonces, ¿por qué se está haciendo así? Y nunca dejaron que la representación de la Fiscalía, pues entonces empezara también a abordar, ¿no? Entonces es como si trabajamos entre todos, pero pues ya cuando se cuestiona no hay entonces una respuesta, porque únicamente está hablando el secretario de Gobierno y el secretario de Seguridad, en lugar de que pues esa mesa sea realmente participativa. Y es que es momento de que la Fiscalía empiece a dar respuestas de lo que está ocurriendo. Yo creo que efectivamente... Y ahí estaba el representante. Y ahí estaba. Y efectivamente, digo, es una burla para los ciudadanos que se nos presente a un enemigo público número 1 de capo de capos, Tutiricapi del Temuac, diciéndonos que ella era la que encabezaba toda la organización criminal. La tesorera. De la tesorera, que además es la suegra del próximo alcalde. Y también fue la que financió al alcalde que hoy está. Es decir, o sea, no es una cosa menor, no es un asunto menor, pero efectivamente lo llevan y le hacemos la comparación. Era que
El alcalde de Zacualpan fue detenido con armas y ahí está libre. Y sigue siendo el alcalde de Zacualpan. El alcalde de Tlaltizapán, que es un hecho más grave, porque como bien dice el secretario de gobierno, no detuvieron a la tesorera con cuascleras. Quienes no lo sepan, bueno, pues es un arma hechiza que utilizan en el campo. Resorteras. Ajá, y ni con resorteras. Y bueno, pues al alcalde de Tlaltizapán lo detuvieron también con armas de alto poder. Ahí está. Sigue estando al frente de la alcaldía de Tlaltizapán. Entonces, me parece a mí que esto que hoy vemos con la tesorera de Temac, buscándose un buen abogado, pues seguramente va a quedar libre, seguramente sujeta a proceso, pero libre en los próximos días. Si la Fiscalía del Estado no logra integrar las acusaciones que dijo en su boletín de prensa, secuestro, homicidio, extorsión, que son delitos graves, esta mujer va a salir en libertad seguramente muy pronto y seguramente estará celebrando la Navidad junto con su organización delictiva, que además pues hay un video muy viral, ¿no? Hay como entre 40 y 50 personas que integran este grupo delictivo que aparecen hace ya varios años haciendo referencia a que pertenecen al cártel Jalisco Nueva Generación y hacen ahí alusión en estos videos que se viralizan en donde, bueno, pues forman parte de estas organizaciones, de lo que distingue ahora a las organizaciones criminales en sus operaciones publicitarias y yo diría que aunque no lo reconozca el gobierno federal ni el gobierno estatal, acciones de terrorismo. Claro. Yo celebro... Una pregunta, cuando escucho a Pedro y a la doctora hacer esta reseña de los grupos delictivos y de personajes que están identificados, ¿por qué lo hacen? Si les preguntáramos por qué lo hacen, ¿por qué no pasa nada? La impunidad. Lo menciona bien Pedro. Unos cuantos meses, unos días, unos cuantos semanas o quizás meses, cuando mucho, y salen libres. Y entonces la respuesta que pudiera ser endurecer la ley, las penas que marca la ley, o simplemente hacer cumplir la ley. Eso es algo muy importante. Siempre iría por lo segundo. El algoritmo es muy simple, ¿eh? Hacer cumplir la ley. Y el gran problema no es que se requiere una reforma en la ley penal en este momento, lo que se requiere es tener las autoridades que estén dispuestas a hacer cumplir lo que hoy está en el papel. Hemos siempre señalado, me parece que coincidimos, en que normalmente los operativos pues detienen a un personaje, una persona que forma parte de la delincuencia organizada que estaba en la casa de seguridad, una persona dentro de una estructura criminal de muy bajo al eslabón más débil. ¿no? El eslabón más débil, el chavito que estará ahí 20 dosis de alguna droga y que lo agarran vendiendo, pero muy pocas veces en la historia de este país hemos visto que caigan no solamente los capos de la delincuencia organizada, sino los servidores públicos que forman parte de esa estructura. Me parece que esta estrategia va por ese camino. Yo espero que la pinza se cierre en todos los estados, entre ellos Morelos, ¿no? En la zona sur, decía hace rato, detuvieron también a un ex candidato del PT, que también era trabajador de la Fiscalía General del Estado como parte de un grupo de la delincuencia organizada. Yo creo que si bien las finanzas no se han golpeado como tal históricamente del crimen organizado y es lo que les permite operar, está pendiente esa parte de los dineros del crimen organizado, pero pegarle a la parte administrativa, pública, que protege, que solapa, por miedo, por omisión, por complicidad, por lo que sea, pero que forma parte de los grupos delictivos, yo creo que ahí es un buen elemento y una buena forma de jalar la hebra, porque si quitas al que protege, al jefe de la policía de Taxco, que brinda seguridad y que pues se hace pato y no ve y no detiene, que vaya impunidad la que se genera. Quitando a ese personaje y poniendo a un policía que sí se haga cargo de la seguridad, que no tenga vínculos, es una forma de primero decirle a los delincuentes, se acabó, ¿eh? O sea, ya no va a haber impunidad. Y eso, quieran o no, merma en su capacidad operativa. O sea, no es lo mismo un delincuente que sabe que va a pasar la patrulla a un lado, como lo hemos visto en Morelos, en Cuernavaca, gente asaltando automovilistas y pasando la patrulla al lado y haciéndose patos. ¿Cuántos videos hemos visto? Sobre todo la en una escena del crimen, que llega la policía, ve el crimen, y hemos visto, hay videos en redes sociales, se dan la vuelta y se van. ¿Por qué? Porque saben que hay una impunidad, que esa persona que está delinquiendo posiblemente goce de la protección del jefe o de su jefe de los policías, ¿no? Entonces, aplaudo mucho la estrategia, qué bueno, porque además no solamente la detención de esos personajes, yo les aseguro que hoy los funcionarios que están vinculados, viendo lo que pasó en el Estado de México, yo estoy seguro que dicen, ya vienen para acá, pondré mis barbas a remojar porque se acabó. Y quieran o no, también les da un elemento a estos personajes que tienen miedo
y que participan en el crimen organizado por miedo de decir a los delincuentes, híjole, ya no puedo porque mira, ya hay un operativo, una estrategia de seguridad que ya vienen por mí, ya no te puedo dar protección ni hacerme pato porque me van a detener. Entonces yo celebro y aplaudo esta estrategia, ojalá que se cierre la pinza en las fiscalías y que todas estas personas que vemos hoy detenidas cumplan condenas que hagan, que los saquen de las calles, de la administración pública y que, si es el objetivo, los reinserten socialmente, transformen sus vidas. Yo coincido en esta parte que comentas de que cuando de pronto hay un proceso en donde vas a ir en contra de los mismos funcionarios, pues no es, a diferencia de cuando esto pasa en el crimen organizado, ¿no? Que de pronto sabemos que pues sí, agarraron al capo, pero pues ya viene otro, y realmente pues ellos se han ido organizando al paso de los años. Pero aquí, pues claro que estás hablando de un mensaje de que las cosas están cambiando desde arriba, ¿no? Y que te rodeas también de personas distintas. Y podemos tener personas que sean en los estados, de los estados, o que a lo mejor tengan que venir de otros lugares o hasta de otras corporaciones, que no siempre pues garantizan los mejores resultados, pero que al menos hay un mensaje de que las cosas pues se tienen que ir modificando. Y ahí sí, ¿no? Cuando la cabeza cambia, pues claro que tiene que venir un proceso de limpieza en todas estas corporaciones. Por el bien de la sociedad, ojalá que dé resultados y que ojalá mejore el tema de que seguridad. también Morena no lo utilice como una herramienta política, porque hay que decirlo, aquí no solamente hay alcaldes metidos con la delincuencia y no solamente hay de la oposición, hay también municipios que han sido donde las autoridades municipales de Morena, por ejemplo, Tlaltizapán, o sea, ahí no hay especulación, es de Morena y el señor fue detenido con armas de alto poder. Tiró bala. Pero como estaba protegido por el manto de impunidad de la 4T, entonces en ese momento él no es corrupto, él no es parte de la delincuencia organizada. Entonces yo creo que ahí también tendría que ser un ejercicio de reflexión la presidenta, la propia gobernadora y las autoridades locales en decir, esto es parejo, no solamente hay en este momento, o por lo menos los mexicanos no lo creemos así, que solamente la oposición esté metida las autoridades de la oposición estén metidos con la delincuencia organizada. También hay integrantes de quienes hoy están en el poder, que es el Partido Morena, que también están con señalamientos de participar. Muy, muy cuestionada, pues ahí está Sinaloa, ¿no? No puedes defender al gobernador. Y que sigue. En otro tema... Guerrero. Guerrero, por supuesto. Pero en Guerrero yo sí he visto que hay muestras de que están yendo, pero bueno, por lo menos a nivel de alcaldías, ¿no? Pues ya a nivel estatal es otro tema. Algo que está pasando en Morelos, derivado del proceso electoral, es esta situación de los cambios de gobiernos municipales. Por ley, la ley es única y establece que el 31 de diciembre se acaban las administraciones municipales vigentes, actuales, y toca pues ser relevadas por quienes ganaron la contienda electoral en los municipios a partir del 1 de enero de 2025. Sin embargo, lo que estamos viendo y llama la atención es algunos focos rojos que incluso entiendo que ya están llamando la atención de las autoridades municipales, hablo del IDEFOM, de que se aferran a dejar el cargo o que están retrasando mucho los procesos de entrega-recepción, como si se tratara de, perdón que lo digan en términos, no sé, una ranchería o un condado por ahí, un rancho donde el capataz no quiere dejar de ser capataz y por sus pantalones se aferra al cargo y hace largo el proceso de entrega-recepción. Pedro ha dicho en algunos momentos que el tiempo que transcurre entre la elección, la ratificación oficial de un triunfo electoral y cuando asumen el cargo es demasiado, ¿no? Son varios meses. 6 meses. En los que incluso, si algo anda por ahí mal, pues tienen tiempo de intentar acomodarlo, o incluso hemos visto casos donde las autoridades salientes, enojadas, decepcionadas, frustradas por la derrota electoral, afectan a la siguiente administración patrimonialmente, echando a perder vehículos oficiales, llevando su equipo mobiliario. Y bueno, Pues es que es una realidad que se viene ya muy pronto en los No es en próximos las días. rancherías, Morelos. Digo, aquí en No, digo, Cuernavaca pareciera. Vimos ese proceso con Antonio Villalobos, de que en cuanto no recibió el apoyo de la ciudadanía, dejó deshecha la ciudad, completamente deshecha, abandonada, la dejó a su suerte y desmanteló lo poco operativo que había, dejando prácticamente una ciudad caótica. Digo, por el otro lado, hablando de Cuernavaca también, lo pongo en la mesa, vemos que en Cuernavaca hay una serie de obras por todos lados,
justo cuando se ratifica el triunfo del alcalde José Luis Uriostegui Salgado. O sea, yo no sé, también eso tenga que ver con haré obra pues, hasta que gane, ¿no? Es un tema muy yo creo complicado. Qué bueno que haya obras. También coinciden que en Cuernavaca, pues de repente se ha abierto toda la ciudad. Es caótico. Pero me parece que es más por los temas presupuestales, ¿no? Porque ejercen muy tarde. Justo yo hacía ese comentario recientemente de, oye, pues es que no se puede ir esto burocráticamente de enero a junio. Pero sí siguen existiendo algunos problemas legales que impiden entonces que se pueda hacer rápidamente. Me parece que pues en ese sentido es que ahora pues tienen que acelerarle en este Pero tipo de no trabajos. ocurre que, por ejemplo, como ayuntamiento dices, ya en el año de transición, digamos, o en el año electoral, dices, no me voy a gastar el presupuesto que está destinado a obras porque no sé si voy a perder. Y a lo mejor ese dinero, cosa que es un delito, lo puedo ocupar para pagar aguinaldo, para pagar proveedores, para pagar cosas. Pero como yo voy a quedar ratificado en el cargo el siguiente año, pues, obviamente no me voy a demandar, a denunciar a mí mismo. Es que fíjate que yo no lo vería muy lógico, porque más bien yo me hubiera volcado con todas las obras para ganar entonces con holgura el día de la Si elección. fuera garantía, sí. Pues mira, si ganó, pues yo creo que sí tenía como que previsto que pues eso podía Pero pasar, hay una ¿verdad? cuestión importante. El dinero que no se gasta se subejerce y es fondo federal. Se regresa. Se tiene que devolver. Por eso es que, Efectivamente. por lo dicho, por lo afirmado por el licenciado José Luis Uriostegui, él está comprometido a terminar las obras antes de que concluya su mandato. Están cerrando el 30 de noviembre, Siempre varios. y cuando, maestro, esas obras estén planteadas y planeadas estratégicamente, porque sabemos que una obra no nada más es abrir la calle, sino que en teoría previamente debió requerir de un plan ejecutivo de trabajo, la licitación de la obra, es decir, es un proceso que no nada más implica abrir las calles y que lo que hemos visto, no en Cuernavaca necesariamente, en muchos municipios son obras mal hechas, que muchas veces tienen que recurrir los ayuntamientos a esta cláusula de vicios ocultos. Y al Bueno, final, es que ¿quién se sale lo que yo perjudicado? mencionaba La ciudadanía. precisamente de esta obra del contador Carlos Capetillo, el sentido común en la administración pública. Lo acaba de mencionar la doctora Michelle. Si tienes una plantilla de 500 trabajadores para las obras, pues inicias y terminas una obra y luego otra. Claro. Pero aquí se abrieron como Toda la 20. ciudad, como dice la doctora, Bueno, hasta Acapancingo, Paseo del Conquistador, Palmira. Avenida Emiliano Zapata. Zapata. En fin, dices, de repente la ciudad, oye, hay muchos carros en Cuernavaca. No, lo que pasa es que las calles están solamente un carril. o un sentido en algunos sentido, casos, ¿no? exactamente. Pero lo Entonces- cuestionable, yo no creo que sean las obras, no creo que incluso sea la temporalidad en la que se están realizando. Yo creo que lo cuestionable de lo que está haciendo el ayuntamiento hoy en día es la calidad de las obras. Porque hemos tenido obras y uno de los mejores ejemplos es la Avenida Universidad, que ha sido una obra que se ha tenido que hacer 3, 4 veces, 5 veces. Sí, eso ya no es un vicio, Y eso ya es una esa adicción, ¿no? esa es la mala calidad de la obra, desafortunadamente. que no quedó a la primera y que se tiene que seguir haciendo y volviendo a recomponer, porque no está bien hecha y los materiales que se utilizaron no son los adecuados, y eso ha dejado, pero una secuela yo creo terrible de tráfico y de problemas de poder llegar a tiempo, sobre todo a todos quienes tienen que realizar sus labores allá en la Universidad del Estado de Morelos o en las diferentes instituciones que están en esa parte de la ciudad. Pero no solo Cuernavaca, donde hay una ratificación en el cargo. Quiero poner el tema de Emiliano Zapata, donde después de varios procesos judiciales, electorales, ya se confirma el triunfo del candidato del Partido Verde, Ecologista de México, Santos Tabares, y que el alcalde saliente, emanado de Acción Nacional, que por cierto forma parte de esta contienda que busca obtener la dirigencia del Partido Acción Nacional en el estado de Morelos, Gente diferente, ¿no? se niega, además gente diferente, Gente ya hablaremos de diferente. esa renovación de cuadros dentro de Acción Nacional Morelos, Esa renovación de cuadros. se niega el alcalde Sergio Alba Esquivel con largas a iniciar el proceso de entrega-recepción, y además dice, yo tengo, lo dijo en una entrevista, hasta el 31 de diciembre para entregar. Por supuesto, incluso todavía tienes enero, pero me parece que esto complica mucho el inicio de una administración, sea cual sea, ¿no? El no conocer por debajo del tapete qué es lo que te van a dejar. Y platicaba hace rato y les comentaba, este tiempo que hay entre el triunfo de una elección y la toma del cargo, ¿es excesivo? ¿Consideran que deberían moverse los tiempos? Sí, porque ya se movieron incluso los de la Presidencia de la Así República, es. justo para que no hubiera ese periodo tan largo, ¿no?
en donde pues quedamos en un impasse. Aquí lo mencionamos en muchas ocasiones antes de la elección incluso, ¿no? O sea, después del día de la elección íbamos a tener 7 meses de gobiernos municipales que ya se sabían o perdedores, que ya se sabía quiénes iban a llegar, entonces pues por supuesto que termina siendo demasiado tiempo. Ahora, yo creo que habría 2 juicios que se pueden imponer en este caso, ¿no? Si es que pues se pueden fincar las responsabilidades, pues que se hagan, porque es un asunto, el que has mencionado de Emiliano Zapata, pues creo que está muy claro en gobierno del Estado, no hay apoyo para nada, no se puede hacer nada en Zapata, bueno, ni ahora el tema de los padrones, ¿no? De ir a levantar padrones para los beneficiarios y demás, se ha podido trabajar con esa autoridad actual. Entonces, eso por una parte, y la otra, nos toca a los ciudadanos, ¿no? Ya lo castigaron, pero todavía, pues si se está buscando algún cargo, incluso dentro del mismo partido político y demás, pues sí son cosas que deberían hacer a la gente Pero ahí la gente no puede hacer impresentable. mucho, doctora, porque es una sola plantilla. Pues, ¿qué te digo? O sea, no hay como para dónde, la gente que milita en el PAN, no hay para dónde hacerse en ese tema Te iba a decir, pero el caso es que castiguen partidista. entonces al partido. Pero no es que ya lo castigaron, el partido es el que no quiere entender, entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar como partido político? Aquí lo hemos dicho muchas veces, el tema de la oposición, y bueno, de pasadita hay que mencionarlo, sigue, doctora, la oposición sin entender que no entiende. En el PRI se va Jonathan Márquez y llega Eliasip, que forma parte del mismo grupo político e incluso de amigos. En el PAN se va el actual dirigente y llega nuevamente un Terrazas. Me parece que es las ganas de querer seguir jugando a lo mismo, a perder. No es, Pues una, es que no es una visión perdiendo- democrática ganadora. Perdiendo ganan, no tienen Claro. problemas, son ciertos grupos políticos, se siguen acomodando entre ellos y ya está. Yo creo que incluso lo tendremos que ver a gran escala de personas que sí son preocupantes. Mencionaba yo hace un momento el tema de Donald Trump y de Claudia Sheinbaum, ¿no? De cómo, pues, él... Arancel por arancel. Aranceles, todo lo que ha hablado durante esta semana y que me pareció importante el llamado que hizo Claudia en el sentido de, pues tenemos que estar unidos. Acto seguido, el dedito tuitero de Lili Telles yendo en contra, ¿no? Es que de verdad es de vergüenza, o sea, es de vergüenza que te congratules a que un presidente de los Estados Unidos, con tal de ir en contra de Claudia Sheinbaum, o sea, tú como oposición, pues eso para ti sea una oposición, ser una oposición a México, ser una oposición a los mexicanos, ¿no? Y lo mismo casos como Gabriel Cuadri, ¿no? También que perdió, por cierto, ahí en el panismo, ¿no? Entonces, es lo mismo, de verdad necesitan refrescarse, pero ojo, porque aparte es que esta semana pues nos han renovado totalmente, ¿no? Acosta Naranjo y Xóchitl Gálvez ya con sus nuevos planteamientos de partidos políticos, con los mismos cuadros de siempre. Bueno, Acosta Naranjo nunca ha ganado nada, pero los mismos planteamientos, ¿no? Y aquí en Morelos, ¿cómo se va a traducir? Pues con la gente del exgobernador Graco Ramírez. Así es. En conclusión, pues no entienden, siguen sin entender qué es lo que se requiere en México, ¿no? Para responderle a esos no pocos votantes que no están de Claro. acuerdo con la llamada Cuarta Transformación. Sí, de manera Y es honesta que además, y real, ¿no? Cuando, Claro. cuando les dices conservadores, cuando le dicen los conservadores y hacen referencia a este momento histórico de la nación en el que nos quieren imponer un emperador, justamente, ¿no? Pues recuerdas en el caso de Lili Telles de cómo de lo que hace y de cómo pues Juan Nepomuceno, el hijo de José María Morelos y Pavón, es uno de los principales actores para traer al emperador. Pues es exactamente lo mismo. Se enojan porque les digan que son conservadores, pero son conservadores. O sea, Por lo menos los en el PAN hechos- Morelos son conservadores del poder porque quieren conservarlo a toda costa con los mismos de siempre. el problema ahí es la concentración, ¿eh? No es que no sean democráticos. Yo diría sí son democráticos porque establecen todas las reglas para que haya una elección y un proceso interno en apariencia democrático. Pero lo que no, que eso no ocurre en Morena. Lo que está mal en el Partido Acción Nacional es la concentración del poder en una sola persona. O sea, todas. Si el día de mañana se pone en juego la presidencia de la colonia donde vive Terrazas, va a ir por ella. Porque quiere concentrar Siempre y cuando todo. no sea honorífica, ¿no? Ah, claro. Si hay lana de por medio, pues con mucho más ganas, ¿no? Pero bueno que le deje algo a los demás Diputado federal, militantes. diputado local, plurinominal, diputado indígena, presidente del Hoy partido, por el momento, regidor. hoy por el momento es, Oye. es el presidente de la Junta Política, es el coordinador de los diputados del PAN, va a ser el dirigente
estatal de Morena. Estatal del Partido Perdón, de Acción Nacional. No, del ¿qué Partido pasó? Acción Nacional. Bueno, pues el todas mías. No, digo, es que si pudieras también sería presidente de Morena. Podría ser. ¿Sí? Yo creo que nosotros como periodistas tratamos, hablo ahora sí por lo personal, de ir como entendiendo esta nueva dinámica de Morena con la avalancha, la aplanadora, con esta forma de imponer democráticamente, si hay que decirlo, reformas constitucionales, de lograr estos objetivos que tienen que ver con la renovación del Poder Judicial. Y yo voy tratando de entender, cosa que la gente dice, los especialistas dicen, bueno, es que la gente le dio el voto y efectivamente coincido en que democrático fue. Pero me parece que los que son o tendrían que tener más interés en estar entendiendo esta dinámica son los partidos de oposición y siguen haciendo exactamente lo mismo que han hecho siempre y que los ha llevado a ser ya ni siquiera partidos satélites, ¿no? La chiquillada, o sea, partidos de juguete, de cotos de poder entre familias. Y qué triste, vuelvo a decirlo honestamente, y es mi comentario final, paso a los de ustedes, qué triste que la oposición, que si hay un sector de la gente que requiere una oposición porque no coincide con estos principios o formas de hacer política de Morena, no encuentre eco. O sea, qué triste para toda la oposición que tiene que seguir viendo como presidente a Lito o a Jonathan Marc, ahora Eliasib, o que tiene que ver a los Terrazas en su dirigencia, ¿no? O a la gente de Graco Ramírez, y de pronto es decir, no quiero Morena, no quiero esto que está haciendo Morena, pero pues tampoco quiero a la gente de Graco Ramírez. Claro. Qué complicado, ¿no? Y con esto cierro mi comentario y les dejo un comentario final, doctor. Yo quiero decir Maestro. que nuestra democracia es tan imperfecta hasta que nosotros no entendamos lo que significa el poder y el ejercicio del poder. El poder del político y el poder del ciudadano, que dicen que no es la misma visión ni la moral de cada uno, porque si hablamos del ejercicio del poder del político, bueno, ellos estarán así, tendrán una búsqueda. Su objetivo es conservar el poder. Así es la definición. Un partido político es la asociación de hombres y mujeres que persiguen el poder público temporal. Y el objetivo del poder es conservar el poder. Claro. Mientras que el del ciudadano, tenemos que hacer un análisis del poder que tenemos como ciudadanos y como electores. Claro. Eso es fundamental. Sí, es un ejercicio también de autocrítica y de ponerse y posicionarnos en nuestro papel de ciudadanos responsables, ¿no? Claro. Sí. Doctora. Tenemos retos muy importantes en nuestro país. Me parece que pues el que está más próximo tiene que ver con el internacional, con la relación con Trump, con la relación con Justin Trudeau. La elección de los magistrados también pasa por el voto de la ciudadanía. Claro, pero digamos que, o sea, en este primer momento, ¿no? En los próximos meses lo que viene pues es este proceso, ¿no? Ver qué tanto del discurso que ha tenido el presidente electo se puede traducir en una realidad. Me parece que fue importante que sea una respuesta inmediata, que es una respuesta además que pues va muy, Fuerte, muy de la mano primero con el planteamiento que desde su momento hizo el expresidente López Obrador, ¿no? De una política que no fuera agachona. Entonces sale Claudia Sheinbaum y dice, pues a ver, hay algunas cosas que puntualizar, ¿no? O sea, las armas, acuérdese que son de allá, acuérdese también que el problema de drogadicción es de ustedes, no es de nosotros, acuérdese entonces que todas las personas que se mueren aquí es para combatir su problema, el problema que tienen ustedes en los Estados Unidos, ¿no? Entonces es una respuesta fuerte para un presidente que tiene un discurso pues muy, coloquialmente diríamos, muy fuerte y que es... Pero que además violento, yo diría que violento. Sí, y que no sabemos realmente cuántas cosas se pueden traducir. ¿Qué necesitamos entonces? Pues claro que se requiere unión, ¿no? O sea, obvio los gobernadores inmediatamente salieron a respaldar, el Senado sale a respaldar. La oposición tiene que jugar también un papel en esto. Y hace un rato que mencionaba Gabriel Cuadri, es porque lo hace diciendo, es que ahora el contrapoder a la presidenta, a este régimen autoritario, tiene que venir de Donald Trump. Pues qué débil, ¿no? Qué débil oposición tenemos en nuestro país. Es la oposición, pero además, pues qué antipatriota el decir, pues sí, mira, que venga el presidente y que se ponga a golpear a la presidenta, ¿no? Y lo celebres además, ¿no? Y que lo celebres. Y lo mismo pues en otros candidatos u otros funcionarios que tiene la oposición. Entonces necesitamos que haya una oposición fuerte, eso es real. Me quedo con algo que se comentó durante esta asamblea con los cuadros de siempre, ¿no? Emilio Álvarez y Casa, o sea, los que siempre se sienten como malqueridos en todos los partidos y terminan entonces formando, ahora sí ya oficial, su propio partido, ¿no? Había una mujer que les dice,
es que ¿por qué están ustedes al frente? Ya todos, o sea, todos han perdido, todos han representado, ¿por qué se ponen ustedes al frente? ¿No? Así es. Cuando tienen ya un grado de ser impresentables. Así es. Si eso no se entiende, pues entonces definitivamente vamos a seguir con muchos problemas para que se forme una oposición y por eso, como lo vimos en años incluso pasados, terminan siendo desde otros poderes o desde los organismos que pues eran los organismos autónomos constitucionales y que Ojalá. ahora pues están en este riesgo también. Ojalá que pronto podamos ver, si es que los partidos no lo acaban de entender, los partidos de oposición, desde la sociedad civil. Porque sí es importante algo a qué asirse, ¿no? Algo a qué adherirse y a quién escuchar. Incluso como válvula de escape, como válvula despresurizadora, solamente que maneje un discurso de oposición serio, responsable, ¿no? Y que no aplauda justamente estas acciones pues, patrióticas, ¿no? Coincido, doctora. Pedro. Yo únicamente decir que si efectivamente no quiero sonar antipatriota, pero también hay que decir que la presidenta de la República no tiene por qué estar esperando a que le vengan a corregir la plana ni a que le vengan a decir qué es lo que no ha hecho en materia de seguridad. Yo creo que justamente este operativo Enjambre habla de que antes de que los gringos vengan por García Luna, pues que aquí nosotros detectemos que García Luna está haciendo un daño Por el Mayo. y que nosotros seamos tan capaces como para procesar al Mayo aquí, detenerlo y procesarlo, o como para detener a García Luna, detenerlo y procesarlo aquí en el país. Yo creo que también eso es algo que dejó pendiente la pasada administración, que no hizo nada, absolutamente nada, y que yo creo que muchos de los funcionarios de la pasada administración de Andrés Manuel López Obrador hoy tendrían que ser procesados, si no por complicidad, por omisión de lo que no hicieron o dejaron de hacer en la pasada administración justamente en el tema de seguridad. Y hoy no puede continuar, ella lo tiene muy claro, no puede continuar bajo esa misma línea de abrazos. Y además otra cosa que también me interesaría mucho ser muy puntual, no hay un programa social que pueda decir que va a acabar con la delincuencia. Me parece hasta estúpido comparar los niveles en algún momento dado de incentivo que puede dar el crimen organizado con los que puede dar el Estado mexicano para sacar en algún momento dado a alguna persona de la delincuencia. Es decir, no creo que sea la ruta, no creo que sea un problema de pobreza, porque muchas veces a quienes hemos visto que son los capos de capos, pues no son una gente pobre. Claro, utilizan como carne de cañón a personas que efectivamente tienen... Hay un concepto que se utiliza ahora muy fuerte, muy cruel, que se llama pollitos de colores. A los chavos jóvenes que ingresan a las filas de la delincuencia organizada, en el argot de la delincuencia se les está llamando pero ningún programa, pollitos de colores porque son carne de cañón. Pero ningún programa los va a sacar, va a sustituir o capaz de sustituir lo que les pueda dar la delincuencia. Esto lo escuché en un discurso que dijo hace poco el presidente de El Salvador y me parece que está en lo correcto. Yo creo que el Estado no puede dejar de cumplir con su acción de tener el monopolio de la violencia y ejercerlo para garantizar la vida del resto de sus habitantes. Eso es imprescindible y no puede pasar. Vamos a esperar 30 años a que haya un programa que efectivamente cambie y cure esta generación. No, en tu calidad de Estado es en este momento garantizar la vida de todos los ciudadanos y combatir el crimen. Claro, complicado el tema. Ojalá que esta ruta de aplicación e implementación de la justicia, como lo estamos viendo y lo hemos analizado al inicio de este episodio, logre esos objetivos de ir paralelo a los programas sociales. Pues se nos acabó el tiempo. Un comentario final, maestro. Sí, solamente acotando un poquito lo que mencionó Pedro de Bukele, mencionaba, los derechos humanos solamente se ejercen cuando está vivo. Entonces, lo primero que hay que garantizar es la vida. Claro. Y lo demás también, por supuesto. Doctora. Yo solamente comentar que creo que hay todavía muchos temas que se tendrán que ir atendiendo también aquí en el estado de Morelos, justo lo que se ha hablado durante la conferencia, que es pregunta directa, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de seguridad que tiene el secretario Urrutia? Dice, bueno, pues primero vamos a reconstruir el C5 porque pues no está operando, tiene computadoras que son de no sé qué año y demás. Ese pues tiene que ser también uno de los resultados que estemos viendo en el siguiente evento que se haga a lo mejor de presentación de resultados, ¿no? Porque es pues sí un faltante. Veo con buenos ojos el que se esté hablando de algunos resultados, pero
falta pues todavía ver el seguimiento y que realmente esto termine disminuyendo la impunidad. Gracias, doctora. Pedro, comentario final. Pues yo ya lo había dicho, pero despedida. solamente... Está haciendo tiempo, Héctor. Sí, solamente Alargue. Lo mismo, pero más grande. agregar, y creo que fue lo que se quedó. Ojalá, yo insisto que este operativo que me parece muy importante, que no es nuevo, que no nos sorprende, pero sí ser observadores de que no se utilice como una herramienta política. Definitivamente, si hay en la oposición, también los hay en Morena, y tienen que ir para efectivamente darle una respuesta a la sociedad que ya no puede aguantar más. Esto no pasa por un proceso de aprendizaje. La presidenta tiene muy claro que incluso van muy atrasados en el tema de la seguridad y de garantizar a la sociedad que pueda vivir en paz, que pueda vivir tranquila. Gracias, Pedro. Pues muchas gracias por participar, por acompañarnos en esta mesa de opinión, por Gracias. compartir las opiniones en Panorama 360. Como siempre, son las opiniones. La opinión más importante es la de la gente, la sociedad, que día a día, con la información que recibe, que se hace llegar, pues genera su propio criterio. Muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Panorama 360. Gracias a todo el equipo de producción. Y bueno, pues aquí nos vemos la próxima semana, noche de miércoles. No se lo pierdan, Panorama 360, a través de todas nuestras redes sociales. Muchas gracias. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.